perdón, vamos a adelantar la charla de Sebastián Marum. Agradezco muchísimo a los organizadores la invitación a participar de esta jornada académica. Voy a hablar básicamente de tromboelastograma, ROTEM. Mi charla debería durar como máximo 20 minutos. Vamos a iniciar. Me presento, mi nombre es Sebastián Marum, soy bioquímico especialista en hemostasia y asesor de la empresa Felsan para el producto ROTEM. Estos son mis datos de contacto, tanto mail como WhatsApp, y mi experiencia laboral previa. Como el tema es muy extenso y no vamos a poder abordarlo integralmente en los 20 minutos que tengo, les pido por favor que preparen sus máquinas y saquen fotos de estas referencias que voy a darle de libre acceso. La primera es este capítulo en español que contiene el modelo terapéutico guiado por Rotem. Este es el código QR para poder acceder. Este es nuestro curso online gratuito y este es el link para la autoinscripción. Y por último, en nuestro blog pueden encontrar numerosas grabaciones de distintas actividades de capacitación que hemos desarrollado en los últimos 2 años. Bien, ¿de qué se trata la tromboelastometría? La tromboelastometría básicamente es una metodología que mide la evolución de la firmeza del coágulo a lo largo del tiempo. Y lo hace mediante un sistema muy simple. Colocamos sangre citratada con reactivos en una cubeta descartable y allí colocamos en el medio un eje, un palito, que se mueve de manera oscilante unos 5 grados hacia un lado y hacia otro, y que detecta a medida que el coágulo se forma cuánta resistencia ofrece ese coágulo al movimiento del eje. Este es un gráfico acelerado de cómo es el proceso. Normalmente en los primeros 15 minutos ya podemos tomar la gran mayoría de las decisiones clínicas en el manejo del paciente con sangrado crítico. Y de todas maneras, para no perder una potencialidad muy grande que tienen estas metodologías, que es poder visualizar la hiperfibrinolisis, dejamos correr el trazado el tiempo que resta para completar la hora. Esta es una imagen de un trazado normal de una pantalla de Rotem. Observarán que hay distintos colores. Esos colores son diferentes reactivos. Tenemos básicamente dos reactivos de screening. Uno es el que activa con reactivo de tiempo de protrombina, que es el XTEM, y otro reactivo que activa con reactivo de TTPA. Para poder evaluar la firmeza, tenemos un reactivo que observa la polimerización de la fibrina y que se llama FibTem. Y para poder confirmar la presencia de parina en algunas muestras, tenemos el uso del reactivo EPTEM, que tiene una enzima que corta específicamente la heparina. Eventualmente también tenemos un quinto reactivo que puede ser utilizado, que se llama APTEM y que tiene ácido tranexámico adentro, lo que inhibe la plasmina en la muestra y por comparación me puede permitir saber si lo que yo estoy observando en un reactivo como el XTEM o el FibTem es fibrinólisis o no. Lo que permite esta tecnología es identificar 3 partes del coágulo, 3 dimensiones que normalmente con los test de laboratorio no se puede. Una es la velocidad de inicio del coágulo, que tiene que ver con los factores o la presencia de anticoagulantes, como la heparina estándar o la warfarina. Luego, la firmeza del coágulo, qué rigidez adquiere el coágulo en el tiempo
para hacer frente al flujo sanguíneo, que depende básicamente de fibrinógeno y de plaquetas. Y por último, la eventual estabilidad en el tiempo del coágulo, que depende principalmente de la acción de la plasmina. Cada una de esas partes tiene un parámetro. El CT es el del que marca el inicio. A5 o A10 es la amplitud o el ancho que tiene el coágulo y nos habla de la firmeza. Y el ML, la lisis. Si bien el diagnóstico, el trazado se despliega de izquierda a derecha, es usual pensar que el tratamiento se debe desplegar de derecha a izquierda. Es decir, lo primero es estabilizar el coágulo, anulando la plasmina. Luego, considerar la mejora en la firmeza, sea aportando fibrinógeno o plaquetas según el caso. Y recién después de que estos elementos están controlados y en forma adecuada para el escenario clínico, evaluar si lo que hay es una demora en el inicio. Esto es parte del modelo diagnóstico terapéutico que desarrollaron los grupos de Europa Central hace ya más de 15 o 20 años. Una diferencia muy grande y un concepto muy importante que incorporaron estos grupos es el no utilizar valores de referencia de la población sana como elemento para la toma de decisión. En lugar de usar un rango de donantes sanos como referencia para definir si el paciente tiene un sangrado a causa de una coagulopatía o bien si amerita una transfusión sanguínea, lo que estos grupos hicieron fue buscar valores críticos en distintos parámetros y en base a esos valores críticos poder definir criterios de intervención, valores a partir de los cuales ameritaba el tratamiento del paciente. Se generaron a través de estudios observacionales en escenarios clínicos particulares y pensando en intervenciones de terapéutica particular. Estas observacionales en general no buscaban predecir sangrado, sino poder asociar en pacientes que tenían sangrado activo cuáles eran las variables específicas que más asociación tenían con el sangrado y en qué valor se podía establecer ese punto crítico a partir del cual valía la pena tener una intervención terapéutica sobre el paciente. En general, tanto los test de laboratorio como los test del Rotem tienen un alto valor predictivo negativo, es decir, suelen tener una utilidad en el sentido de excluir causas de sangrado cuando el paciente tiene un sangrado activo. Lo vamos a explicar con un ejemplo. Este trabajo es un trabajo observacional de pacientes que son analizados post-trasplante hepático inmediato y se utiliza, la búsqueda está en pensar si se puede predecir qué paciente va a tener un sangrado postoperatorio y cuál no. En el caso particular que señalo aquí, el tiempo de la protrombina, el primero, muestra que el valor de corte óptimo de sensibilidad y especificidad está en 29%. Y para ese 29% de APP, el valor predictivo positivo es de 24%. Esto quiere decir que un paciente que tiene menos de 29% de APP al salir de un trasplante hepático, digamos que tiene 20%, uno de cada cuatro, es decir, el 25%, va a sangrar y 3 de 4 no van a sangrar. Con lo cual, tomar la decisión de transfundir a un paciente que tiene una APP de 20% en un postoperatorio puede llegar a tener un efecto de prevención en uno de los pacientes, pero en los otros tres es un aporte innecesario que suma factores de riesgo de sobrecarga del sistema portal, de inmunomodulación y de una serie de complicaciones de sobrecarga de líquido que pueden poner en riesgo el trasplante. Mientras que el valor predictivo negativo, es decir,
¿Qué probabilidad hay que de un paciente sangre cuando está por arriba del valor de corte? Es decir, un paciente con 35% de APP, solamente uno de cada 10 de esos pacientes va a sangrar. 9 no van a sangrar si tienen un APP mayor a 30%, digamos, hablando de un sangrado asociado a que esto, el déficit de factores, sea una causa en ese sangrado. Digamos, el paciente puede sangrar, pero si tienen 35, yo lo que tengo que pensar es que es muy baja la probabilidad de que ese sangrado sea por coagulopatía, porque le faltan factores, y tengo 9 veces a una la probabilidad de que sea por otra cosa que sangre. Este modelo de pensamiento que acompaña el diagnóstico con el ROTEM tiene algunos, digamos, muchos estudios observacionales prospectivos en donde se fueron definiendo distintos puntos de corte para diferentes escenarios clínicos. Por ejemplo, este trabajo del 2011 plantea que cuando la amplitud a los 5 minutos del XTEM es menor a 35, uno puede identificar qué pacientes tienen coagulopatía asociada al trauma y cuáles pacientes de ese grupo van a tener necesidad de transfusión masiva. Es decir, si uno lo ve en estos dos cuadros, acá tengo glóbulos rojos en las primeras 12 horas y esto unidades de plasma. Es notable la diferencia cuando el paciente tiene más de 35 milímetros de A5 de XTEM que cuando tiene menos. Es decir, el grupo que tiene de 36 hacia arriba, hay una parte que no está en rango normal, está fuera de una población normal, pero a pesar de estar fuera del rango normal, no se asocia a una alta posibilidad de transfusión masiva, mientras que caída la firmeza por debajo de un cierto valor, la probabilidad de que ese paciente tenga una coagulopatía inducida por trauma o vaya a una transfusión masiva aumenta notablemente. Este mismo ejemplo se da para el caso del FibTem, que mide fibrinógeno, en donde un valor por debajo de 8 empieza a tener una alta probabilidad de que reciba varias unidades de glóbulo rojo el paciente, mientras que un valor por arriba de 8, que están ambos, digamos, de 4 ya es un valor de referencia normal, pero para este escenario de trauma, 8 parece ser un valor crítico que divide las aguas entre qué paciente va a evolucionar a transfusión masiva y podría necesitar un aporte y cuál no. Algo similar sucede con el caso de la hemorragia posparto, en donde es posible identificar un valor de corte por debajo del cual el paciente tiene alta probabilidad de ir a transfusión de 8 hemocomponentes, mientras que hay un valor a partir del cual el valor predictivo negativo, es decir, la probabilidad de que ese paciente vaya a evolucionar a sangrado, es muy baja. Así también hay algunos trabajos que muestran de que puedo tener una mayor probabilidad de una complicación tromboembólica por debajo de ciertos valores de amplitud, por arriba de ese valor, es decir, el coágulo más firme que ese valor podría asociarse a un evento tromboembólico asociado a una cirugía, mientras que estar por debajo tiene una baja probabilidad. Este modelo terapéutico utiliza el concepto de ventana terapéutica. Lo que busca es individualizar la terapia del paciente para que el paciente vuelva a estar en un punto medio entre los extremos que serían de hipo y de hipercoagulabilidad para ese caso puntual. Fue con esta lógica que se desarrollaron los algoritmos que vamos a mostrar en este momento. El objetivo de toda esta terapia es identificar pacientes con sangrado activo. En general, hay una idea en todo este modelo terapéutico de no utilizar transfusiones profilácticas, ¿sí?
¿Por qué? Por el bajo valor predictivo que dijimos que tienen los test. No solo el ROTEM, también los test de laboratorio. Identificar pacientes con sangrado activo que sí tienen coagulopatía y a ese grupo definir un orden de tratamiento. Ese orden tiene que tener en cuenta el componente, la dosis y el tiempo y la secuencia en que se van a administrar. Pero también es muy importante saber que en este modelo, como lo hemos dicho antes, esto nos permite identificar pacientes que no tienen un problema de hemostasia en una situación compleja donde siempre está el debate si el sangrado es por coagulopatía o por sangrado quirúrgico. Por más de que el ROTEM dé mal, si el paciente no sangra, la recomendación de este modelo terapéutico es no transfundir, recordando el bajo valor predictivo que tienen los test. Entonces, el valor predictivo negativo, la probabilidad de decir si yo estoy por arriba de un cierto valor crítico, muy poco probable que mi paciente tenga sangrado asociado a esa causa. Entonces, estos algoritmos cambian la pregunta y en lugar de predecir o de intentar predecir qué paciente va a sangrar, lo que hacen es buscar determinado el sangrado, cuál es la causa más probable, a eso le vamos a poner un color rojo, y cuál es la causa menos probable de que el paciente tenga para ese sangrado. Entonces, no solamente se busca responder la pregunta de por qué sangra y qué hay que hacer para que deje de sangrar, sino también identificar por qué no sangra el paciente y qué cosas no es necesario arreglar. Entonces, en el esquema tradicional del algoritmo, se define el escenario clínico, se define que el paciente tiene un sangrado activo, se dan criterios diagnósticos adecuados para predecir o tomar en cuenta como valor crítico para definir fibrinolisis, y si cumple ese criterio, es un sí, lo consideramos un rojo en el semáforo y amerita un tratamiento si el paciente tiene un sangrado activo. Si la respuesta es un no, vamos a ir por un set nuevo de criterios diagnósticos para ese escenario puntual y si el paciente los cumple, sugeriremos un segundo set de tratamientos relacionados a la firmeza, en este caso fibrinógeno o plaqueta de acuerdo al caso. Si no lo cumple, quiere decir que no es un problema de firmeza lo que tiene el paciente y vamos a pasar a evaluar si el problema es de factores. Si no cumple ninguna de estas partes de las cosas que ROTEM ve, se recomienda hacer una reevaluación que considere dos cosas. La posibilidad de que el paciente esté sangrando por causas de cosas que ROTEM no ve, entre las que están el sangrado quirúrgico y las precondiciones de pH, calcio y temperatura, o bien volver a controlar porque puede que el paciente a medida que se ha ido sangrando entre en un punto en donde empiece a dar algunos sí que ameriten un tratamiento. Este es un ejemplo de un algoritmo de trauma o de sangrado severo donde a cada área de la coagulación le corresponde un criterio diagnóstico con un valor crítico puntual que está orientado al escenario clínico en el que estamos trabajando y si cumple esas condiciones se sugiere a la derecha un tratamiento. Si no la cumple, se pasa al siguiente y se descarta ese elemento como causa asociada al sangrado. Nosotros en Argentina, desde Felsan, hemos desarrollado una aplicación que permite interpretar y guiar la terapia hemostática por ROTEM. Lo que hemos hecho es estos algoritmos, colocarlos adentro de la aplicación y pasar los resultados del paciente a través de ese algoritmo, pintando de distintos colores los escalones de acuerdo a los resultados. La aplicación se llama Emoder. En general no les recomiendo descargarla si no están en una institución que esté avanzando en este proyecto. Nuestra idea es que todos terminen incorporándolo
Estos son algunos videos de cómo funciona y qué funcionalidad tiene la aplicación. Y por ejemplo, esto es una derivación que se arma, se selecciona la situación clínica. En este caso, yo puedo elegir politrauma severo, que es un algoritmo, puedo elegir una hemorragia postparto o cirugía cardiovascular o mm, hemorragia digestiva, por ejemplo, para un paciente cirrótico. Y de acuerdo a la situación clínica que elijo, es el algoritmo que voy a aplicar y una vez que tengo los datos del paciente puedo observar que cada una de las partes de la coagulación va a ser coloreada de rojo, verde o amarillo. Rojo cuando cumple el criterio y se sugiere un tratamiento y verde cuando esos criterios no se cumplen y puedo descartar que eso sea parte del problema. Esta herramienta permite simplificar el abordaje del tratamiento agudo de un paciente con sangrado activo. Por último, recordar que la terapia hemostática guiada por tromboelastometría detiene el sangrado perioperatorio y al mismo tiempo permite un uso racional de los hemocomponentes y de los hemoderivados. Muchas gracias. Nuevamente aquí les dejo los datos de contacto míos.